Vamos a comenzar precisamente por la actividad que habíamos dejado en la clase anterior. Quería decirles que, bueno, no pude calificar mucho en la actividad número 2 porque de los 52 estudiantes, solamente 2 habían presentado la tarea, o sea que pude calificar 2 nada más. Y del anterior, de los 52, hay 18 calificados. Hasta hoy habían tres trabajos que se autorizaron, que también los califiqué. Quería insistir primeramente en los aspectos de la primera actividad que todavía presentan algunas imprecisiones. Me refiero porque a la hora de calificar solamente he calificado la forma. O sea que no fui mucho al detalle del contenido, porque tenemos tiempo para ir perfilando ese contenido. Por tanto, no califiqué la forma del contenido, pero sí la forma. ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes ya tengan ese diseño con la forma que lleva. O sea, los aspectos que mayores dificultades han confrontado son que no todos los trabajos tienen portada de presentación. No todos dicen el nombre, dicen el tema, eh, la institución educativa, el año en que estamos. Todos esos aspectos debe reflejarlo la primera página conforme se le hace en la muestra que se les dio. Tampoco todos los trabajos tienen su índice y todos los trabajos deben reflejar su índice. ¿Para qué? Porque bueno, el índice ustedes saben que es la guía de lo que va a ser después la futura investigación. También he encontrado dificultades en cuanto a los objetivos que se formulan. En cuanto a los objetivos y sus verbos, un objetivo no puede tener más de un verbo infinitivo. Es un error grave de concepto, por lo que les sugiero que todos revisen ese aspecto para que después no se lo tengan que hacer como un señalamiento. Hay que seguir profundizando también en la determinación de esas problemáticas que ustedes han ubicado en un contexto determinado, para que cuando vayan a formular ese problema de investigación, esos objetivos generales y esos objetivos específicos, todo vaya, como les decía, a través de un hilo conductor con esa problemática, con ese problema científico que, como les decía, es el corazón de la investigación. Entonces, esos fueron los elementos fundamentales de todos los trabajos que califiqué de la parte de la primera actividad. O sea, ahora vamos a referirnos, vamos a empezar con la actividad número 2 y para ello, lógicamente, queremos su participación, que cada estudiante, o por lo menos los que ya tengan elaborado su perfil hasta esa parte, vamos a buscar aquí eh, la tarea número 2 de la semana correspondiente a la segunda semana. Esa tarea nos plantea que tiene que tener el marco teórico, conceptual referencial, diseño de la investigación, con sus perspectivas epistemológicas y sus métodos, ya sea la perspectiva positivista, empírico-analítica o la perspectiva interpretativa humanística. La población y su muestra, la delimitación del espacio temporal, las técnicas que va a utilizar, la recopilación documental, los instrumentos y los procedimientos. Entonces, soy toda oído para ustedes. ¿Quién empieza? Bueno, quiero significar aquí que hay 2 personas que sí me han entregado muy bien su trabajo y que esta semana también lo han vuelto a hacer, en la estudiante colaboradora Marilyn Hoyos, y el otro es Jorge Jiménez. Bueno, ¿quién empieza?
A ver, Marilyn los puede ayudar para dar sus experiencias de esa temática que yo considero que está muy pertinente la temática, aunque después en el transcurso de la investigación le vayamos haciendo sus diferentes correcciones. Recuérdense que ustedes, este es su primer taller de tesis, pero van a tener un segundo taller de tesis y un tercer taller de tesis. O sea que van a tener oportunidad de ir haciendo las correcciones a esos proyectos de usted. El micrófono. No se escucha, no se escucha. Ya, ahora sí. No, no se está escuchando. Parece que la comunicación no está buena. ¿Usted escucha? No, no se escucha el audio, doctora. Ah, no se No se escucha el escucha. audio. Marilyn, ¿usted nos escucha? No se escucha. Bueno, parece que ella tiene dificultades en el audio. Otro estudiante. A ver, Jorge. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Y sí, en esta semana que pasó hemos trabajado un poquito con el tema del taller de investigación. Con respecto al marco teórico, hemos buscado un marco teórico que va de la mano de la investigación que estamos realizando. Esto siempre en mejorar el trabajo de las competencias en base a lo que se está avanzando hoy en día. Y también hemos escogido el diseño de la investigación. Dentro del diseño de la investigación, hemos hecho un pequeño análisis de la perspectiva epistemológica que tienen diferentes autores, y creo que eso está basado en el acto del trabajo en el cual se va a realizar. Por otro lado, hemos tomado el método descriptivo para poder trabajar en este proyecto, porque nos va a describir a las personas, o sí, en realidad a las personas que vamos a poder nosotros a describir como actuantes dentro de este proyecto, y vamos a hacer de que juntamente con una encuesta vamos a poder obtener respuestas a lo que nosotros nos estamos planteando en este trabajo. Luego vamos a hacer un estudio de casos. Justamente el estudio de casos sirve para poder sacar toda esa información de donde vamos a tener que realizar el trabajo, para que podamos tener la estadística oficial, qué es lo que se está diciendo, o qué es la perspectiva a futuro en esto del tema de competencias para poder mejorar la educación a nivel secundario. Y también, bueno, vamos a hacer seguramente un trabajo de población y muestreo para toda esa gente que está cursando esta etapa, vale decir. Y luego se ha delimitado el tiempo especial temporal, el cual vamos a tener que trabajar bastante. No hay mucha explicación al respecto, pero sin embargo nos hemos dado cuenta de que se trata simplemente de que dónde se va a trabajar para poder realizar el trabajo, la delimitación, ¿no? Y como habíamos mencionado también, vamos a dentro de las técnicas, la recopilación, un poco difícil de que la tomemos. Tampoco las entrevistas hoy no nos permite por el tema de la pandemia, pero sí una encuesta que vamos a enviar a vía virtual para que podamos tener una respuesta sucinta a lo que nosotros queremos saber con respecto a las nuevas modalidades que están utilizando
en el colegio o en las unidades educativas, y creo que a partir de eso vamos a tener unos buenos resultados y realmente recién encaminar cuál es la perspectiva de este proyecto para poder dar una buena solución darle una buena formación, se Propuesta. podría decir, a los profesores para que puedan impartir a los alumnos. Sí, una buena propuesta, que es el final de la investigación. Bueno, De todas formas, su trabajo yo lo veo también muy pertinente y con mucha actualidad, que no es como otras investigaciones. A veces tomamos una investigación que ya con anterioridad habíamos visto o habíamos tratado de estudiar, pero esta tiene pertinencia porque en los tiempos actuales cobra más valor todavía. La sugerencia que le voy a dar es que si en la unidad educativa donde hay expertos, que también utilicen criterio de expertos, ya sea el director de la unidad educativa, el que atiende todo lo que es la metodología de los profesores, el asesoramiento metodológico, para que también le pueda ayudar con el criterio hacia ese tema que yo considero muy importante, y también inclusive a la utilización de los métodos, si cree que el método más correcto es ese, si debe quedarse con uno solo, si debe incluirlo los dos. Bueno, una persona que sería en este caso a lo mejor el tutor también le podría ya dar una apreciación más general de la temática. Pero en sentido general lo veo bueno, lo veo pertinente y creo que al final va a proponer una estrategia novedosa para el desarrollo de la investigación. Otro estudiante, alguien que aunque no tenga todo listo, por lo menos haga el intento. Yo sé que hay otros que también lo tienen. Vi trabajos muy buenos después, a posteriores, cuando revisé la segunda semana de la primera. Y creo que es meritorio comentarlos aquí para que la experiencia sirva de manera colectiva. A ver, Olga. Doctora, buenas noches. Sí, yo estoy tomando el tema de lo que es he visto una debilidad fuerte en mi área como trabajadora social. Nosotros tenemos un área de acción que es la parte educativa, ¿no? Sin embargo, lamentablemente no se tiene una estrategia definida de intervención desde la perspectiva del trabajo social. Entonces, lamentablemente también en las unidades educativas lo que habitualmente hace una trabajadora social es dar algunas charlas, participar en las reuniones, apoyar a los padres, unas intervenciones micro, ¿no? Pero sin embargo, la parte pedagógica, educativa, como tal, no hay. Entonces, yo estaba viendo el tema de hacer una estrategia de intervención desde el trabajo social en unidades educativas con este problema de COVID, porque la intervención de una trabajadora social en las unidades educativas se ha cerrado, ¿no? Porque la intervención era más en aula, era más en unidad educativa. Pero con eso de la pandemia, entonces ya la intervención no ha habido como tal, ¿no? Entonces considero de que debe haber una estrategia educativa a los alumnos, a los profesores y a los padres de familia. Con eso estaba planteando, pero tengo una duda. Yo estaba haciendo el análisis de mis objetivos, la hipótesis y demás, entonces veía que tal vez mi trabajo estaría más dirigido para el tema de trabajo de investigación y propuesta de acción, y no así tanto como el tema de la tesis. Necesito, quería que me oriente, doctor, un poquito me estoy complicando con eso. Bueno, pero yo pienso que es un buen trabajo, involucra una problemática social que hay realmente ahora, que también involucra a la familia,
Y creo que el tema de los trabajadores sociales es algo muy importante, porque ahora, si la labor educativa antes importante, ahora es importante 2 veces, porque nos ayuda a reforzar toda esa problemática de salud, de higiene, de los hábitos que tienen que tener los estudiantes, y también involucra el contexto de la familia, porque antiguamente el aula era solamente el entorno de la unidad educativa con las aulas y ahí se resolvían todos los problemas, pero ahora todo va hacia también el aula se extendió hacia la sala de los papás o hacia el cuarto, en el lugar donde ellos den la clase, que lógicamente hay muchos estudiantes que por su nivel de enseñanza tienen que estar acompañados de sus papás, o sea que también se involucra el tema familia y creo que eso es muy pertinente y da un tema de investigación para una propuesta, ya sea una estrategia o un sistema. A lo mejor no es una estrategia porque, como dices, no da para tanto, pero sí para un sistema de acciones o para aplicar una metodología o un modelo comunitario en el aspecto específico del trabajo social. Y creo que va muy bien, delimítalo todo muy bien, que creo que el trabajo te va a dar sus frutos. Consulta a otros especialistas del tema, de los que son trabajadores sociales, también en los profesores, en el entorno en donde te desarrollas, cuáles son las principales debilidades que tiene, las características que tiene el trabajo comunitario en la actualidad y qué se puede hacer para mejorar ese trabajo comunitario. Creo que por ahí lo puedes delimitar. Está mala la grabación, parece que el audio tiene interferencias, el audio se quedó frisado. Otro estudiante, sí, se quedó, Doctora. se quedó, parece que el audio tiene problemas. Doctora. Sí, dígame. Bueno, le voy a dar el título de mi tesis, Sí. que estoy queriendo hacer sobre la creación de una clínica jurídica en la carrera de Derecho de la Universidad La Salle, La Paz, Bolivia, como responsabilidad social universitaria. Yo soy docente de la Universidad La Salle y, bueno, hemos visto como necesidad y como responsabilidad social que no existe esta clínica jurídica. ¿A qué se refiere una clínica jurídica? Es a la ayuda jurídica que se puede brindar a la atención, al asesoramiento legal a las personas de bajos recursos y que puede ser asesorada por los estudiantes de últimos cursos de la universidad. Entonces, ese sería mi título, ¿no? La creación de la clínica jurídica en la carrera de Derecho de la Universidad de La Salle, La Paz, Bolivia, como responsabilidad social universitaria, teniendo como el objeto general los lineamientos y bases para la creación de la clínica jurídica en la Universidad La Salle, La Paz, Bolivia. Y como objetivos específicos, analizar la accesibilidad de la justicia en el sector social más necesitado, podría ser uno de los objetivos específicos. El otro, analizar la responsabilidad social de la Universidad La Salle basada en valores de solidaridad y servicio social, tomando en cuenta que esta universidad está basada, la educación está basada y apoyada en estos valores también, ¿no? De solidaridad, de servicio social, muy comprometida con el prójimo. Y otro objetivo específico, integrar las competencias de conocimiento técnico con los valores para lograr profesionales con experiencia práctica, ¿no? Y formados en competencias. Y bueno, otro objetivo específico que había pensado sería medir el impacto social que va a causar esta asistencia legal gratuita a la sociedad como responsabilidad social de la Universidad La Salle. Bueno, luego la hipótesis, que sería
la creación de la clínica jurídica en la carrera de Derecho de la Universidad La Salle La Paz, Bolivia, como responsabilidad social universitaria. Y bueno, he estado ya viendo esto del marco teórico referencial, que para terminar la segunda parte, ¿no? de la actividad 2. Y bueno, ahí quería pedirle su colaboración, más o menos cómo tendría que basarme en eso del marco teórico referencial. Luego, la perspectiva epistemológica. Dentro de esta perspectiva, podríamos establecer como sujeto de la investigación a la Universidad La Salle Bolivia, ¿no? Como una persona jurídica dedicada a impartir educación con compromiso en formar profesionales de alto nivel. Y el objeto de la investigación, la implementación de esta clínica jurídica en la Universidad La Salle para establecer la responsabilidad social universitaria y lograr la formación académica basada en competencias y experiencia profesional. Luego el método sería un método descriptivo, cualitativo. Bueno, estoy en eso, doctora, terminando y tratando de hacer, no sé qué. Si tu método es descriptivo y además vas a cogerte al paradigma cualitativo, que ahora después vamos a hablar un poco sobre lo que es los marcos teóricos y los paradigmas, después vamos a hablar. El paradigma cualitativo tiene una característica que su marco teórico se va haciendo completo, de conjunto con el resto de los procesos de la tesis. No es como el cuantitativo, que nosotros primero elaboramos el marco teórico y después, en este caso, vas elaborando tu marco teórico con aquellos instrumentos, con aquellos trabajos que se hayan relacionado anteriormente con el tema de investigación. ¿Para qué? Bueno, con el objetivo de analizarlo, de ver qué puedes tomar para tu investigación y proyectarlo también hacia el futuro. Después vamos a hablar un poquito más profundamente del marco teórico ahora en la clase. Okay. Por lo demás, bueno, considero que también es pertinente el tema de investigación que tiene para hacer una tesis de maestría y que perfectamente veo con bastante oportunidad el problema que planteas y los objetivos que te propones con la investigación. Solamente darle un poquito de forma a todo eso para que sea ya el trabajo final del módulo, muy sencillo, no es nada extenso porque decían que ustedes están empezando, que después van a tener un segundo taller y un tercero, y ahí van a ir perfilando y van a ir ampliando todo ese marco teórico. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Otro estudiante? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, soy María Antonieta y quería preguntarle un poco respecto a mi tema. Yo estoy haciendo la revalorización del dibujo, que es el boceto o el croquis en la formación profesional del arquitecto. Se alegra mi trabajo y muchas veces no entendemos, digamos, cuando hablamos de dibujo, a qué tipo de dibujo estamos apuntando. Y es básicamente por eso es que puse incluso los ejemplos de lo que es un boceto o un croquis, ¿ya? Y quería preguntarle si si es un tema con validez para la tesis. Vuélveme a leer el problema que enfocas, el problema de investigación. El problema que un poco es que básicamente, o sea, la conceptualización de la arquitectura, del diseño, es creatividad y está en nuestro cerebro. Entonces, esta idea que tenemos del concepto del diseño, que está en bi y en tridimensión, nosotros eso tenemos que pasar a un gráfico para poder mostrar nuestra idea, para poder demostrar lo que estamos queriendo hacer. Entonces, resulta que la manera más eficiente y mejor expresada es hacer los bocetos, que son manuales y que son rápidos, son bocetos rápidos, que normalmente en un estudio de arquitectura el arquitecto hace sus bocetos y esto entrega ya a lo que es su equipo de
dibujantes, digamos, ¿no? Que son los graficadores digitales. Pero a medida que ha ido entrando las nuevas tecnologías, este tema del dibujo, del boceto, se ha ido desplazando y ya no se les da la importancia que tiene. Entonces, muchos de los docentes y muchos de los alumnos van directamente a lo que es, o sea, a diseñar en la computadora, a proyectar en lo que es la computadora, pero en realidad las nuevas tecnologías son herramientas para el arquitecto. No se puede, o sea, la computadora nunca te lo va a diseñar, nunca ¿Qué te va a asignatura hacer. específica, en qué asignatura específica está? Básicamente el dibujo es en todas las asignaturas de la carrera de arquitectura, porque arquitectura es diseño, o sea, siempre va a ser diseño, hagas planificación urbana o hagas diseño, equipamiento residencial, hospitalario, o sea, siempre va a ser creatividad y diseño. Entonces, Yo creo que está por ahí, pudieras un sistema de actividades, un sistema de acciones, o una metodología dentro del diseño curricular de la carrera para desarrollar las habilidades necesarias del dibujo, específicamente en esa área, en ese tipo de dibujo específico, porque a lo mejor está de manera general, pero no se enfoca, no hay una particularidad con ese tipo de dibujo y explicar la necesidad de los bocetos, la necesidad de que ese dibujo sea con las manos y no precisamente con las herramientas que se diseñan, que ya se diseña todo. La necesidad es por ahí. Habría que analizar bien el currículum de la asignatura, de la carrera y de esa asignatura en específico para ver qué se puede hacer al respecto ahí. Ya. Ahora, existe la materia como materia, existen expresión gráfica 1 y 2, digamos, donde se hace dibujo realmente, pero a lo que yo quisiera apuntar es a que las otras asignaturas la tomen en cuenta y hagan que dentro de sus materias los alumnos practiquen. Entonces, ¿cómo podría eso? Entonces eso podría ser como que dentro del currículum se motive a la generalización, se motive para que los estudiantes puedan generalizar, o cómo buscar una metodología que introduzca la generalización del dibujo, como se llama, del dibujo en toda la carrera de ingeniería, o ¿cómo se llama la carrera? Arquitectura. Arquitectura de la universidad tal, del grado tal específicamente. Ya, perfecto. Está por ahí. Para que entonces en esa carrera específica se involucren todos los actores de la carrera y puedan desarrollar las competencias para ese tipo de dibujo específicamente, pero desde todas las asignaturas, no desde una sola. Porque claro, quizás lo exige la de la especialidad específicamente, pero el resto lo toma como algo deportivo, como algo sin importancia, no le dan la importancia que reviste. Ahí está ajá. Eso es. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Está bien. Bueno, otro estudiante. Doctora. Sí, sí. Bueno, el quien habla es participante de este departamento de Potosí. Soy maestro y tengo varias necesidades y dificultades en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Pero particularmente me refiero a cómo se puede atender, qué habilidades, qué estrategias se puede aplicar en una aula multigrado, porque todos los docentes que hemos salido más hemos ido tal vez de manera genérica para atender un aula, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros hablamos de aulas multigrados, que un aula tiene 2 o 3 grados, pero hay dificultades, no tenemos habilidades de repente para llegar a los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Porque la atención tiene que ser, tal vez de alguna u otra forma, de manera horizontal para todos, pero ahí sí se tiene algunas debilidades, no se tiene tal vez algunas estrategias o habilidades cómo llegar
a una educación de manera regular, por lo menos, porque sabemos hasta en los grados, el año de escolaridad, ¿qué le digo? La situación económica de cada estudiante, la situación geográfica de donde vienen los estudiantes, es muy determinante para que una educación se pueda realizar de manera regular. Entonces, yo desde ese punto de vista, desde esas necesidades, desde esas problemáticas que yo le he visto, he trazado el siguiente título, ¿no? Habilidades y estrategias de docentes para la atención en aulas multigrado. Creo que tenemos bastante deficiencias en esa parte, ¿no? Y no solamente de los estudiantes, que también nos falta a los docentes dar un amplio de formación continua también en esa dirección. Entonces, esas son las problemáticas que tal vez de repente quiero partir por el título y que seguramente se va de repente a armar en el transcurso del tiempo, según a lo que usted me está indicando. No sé cómo le parece, doctora, esa problemática. Yo creo que es una problemática interesante y muy importante para el desarrollo del proceso docente educativo. ¿Por qué digo del proceso docente educativo? Porque esa estrategia debe servir lo mismo para el profesor que para los estudiantes. ¿Por qué? Porque si en el estudiante nosotros como profesores tenemos que darle los contenidos generales, pero también tenemos que darle los contenidos específicos de cada grado. Por eso debe realizarse esa estrategia, pero también hay que preparar a ese profesor, que no puede ser cualquiera, o sea, que tiene que ser un profesor con ciertas habilidades, para poder determinar cuáles son los conocimientos generales que yo le voy a dar a ese estudiante que tiene una nivelación diferente, pero también tengo que tener la habilidad de, por los medios que tengo, poder atender las diferencias individuales de esos estudiantes. Y para ello no lo puedo hacer así a lo loco, tengo que trazarme una estrategia de cómo yo voy a elaborar, cómo yo voy a hacer esa estrategia que responda a las necesidades de esos estudiantes. Yo lo veo con mucha pertinencia, creo que sí tiene para un trabajo de investigación, porque aquí en Bolivia, por las características que tiene, hay muchos lugares, conocemos de muchos lugares donde la educación todavía es una educación que hay que practicarla de esa manera que nos estás explicando, y que es una necesidad que la educación llegue a todos los rincones del país. Por lo que yo le sugiero que también consulte la persona que lo va a asesorar directamente, pero que también en la bibliografía busque alguna bibliografía que sea de trabajos anteriores referidos a esto, a ver si hay alguna estrategia, a ver si hay alguna metodología anterior, o si es que no hay nada, bueno, entonces hay que buscar una referencia también en otros países, qué experiencia hay sobre esto, para entonces partiendo de ahí adaptar a las características que tiene nuestro país. Bueno, No gracias, sé doctora. no sé si está satisfecho con Sí, doctora, creo que ya me toca más serio. alguna otra duda que pueda. Sí, de repente, más que todo, la metodología que se puede aplicar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es la incógnita que yo tengo. ¿Cómo podemos superar? Teniendo en una aula 3, 4, o mejor dicho, 2 o 3 aulas o grados en una aula, ¿no? Estamos Sí, hablando de aulas multigrado, que, sí, sí. que no hemos tenido siempre ese apoyo, ¿no? No hemos tenido ese tipo de capacitaciones de atender a estudiantes en una sola aula con 2 o 3 grados y que sigue todavía latente en el departamento de Potosí, particularmente en sus provincias y en el sector rural. No han tenido asesoría en ese sentido, no la hay, No, no. más genérico, ¿no? Ha sido a ver, un docente puede atender un grado, pero no Ujú. así un docente que pueda atender 2 o 3 grados en una sola aula. Sí. Porque ya eso parte del diseño que tienen cada uno de los grados.
y cuáles son los conocimientos generales que todos tienen que conocer. Y independencia de eso, ramificar y hacer los conocimientos específicos. Yo diría que lo que hay que hacer es una estrategia que es algo más grande, algo que tiene una estructura más grande, para poder desarrollar estas habilidades tanto en los profesores como en los estudiantes. A través, no sé si el método será descriptivo, también puede ser un estudio de caso. Por ahí más o menos andan los métodos para poder desarrollar la investigación. Habría que analizarlos todos muy bien y a ver cuál se corresponde con esa estrategia. Ya le digo, tiene que buscar todas las características que tienen esas aulas en la actualidad. Tiene que desarrollar concretamente qué es lo que se quiere, cuáles son las necesidades que tienen esos profesores, si la preparación de ellos está o no al nivel que requiere esa aula, y si los estudiantes, hasta lo que se ha visto hasta el momento, han tenido algún avance o tienen retroceso, o cómo se pudiera encaminar esa situación. Por eso le digo que es necesario contactar también con algún metodólogo que tenga conocimiento del tema para que pueda darle un poco más de precisión en este sentido. Pero sí, la temática está muy buena, tiene mucha pertinencia, es un problema de actualidad y va a resolver una problemática que realmente tiene Bolivia en la actualidad. Gracias, doctor. Después lo podemos ir viendo y lo podemos ir mejorando un poquito más. Ya en la práctica. Otro estudiante. Doctora, buenas noches. Buenas noches. El tema que yo había elegido es metodología para el diseño y la creación de MOOC basado en gamificación, el Mobile Learning para la formación de docentes universitarios. Y bueno, tenía aquí dos consultas. Primero, investigación se podría hacer para un departamento, también se podría hacer para una universidad o también, digamos, para una carrera en específica. ¿Cuál sería lo conveniente, no? Y lo otro, lo que quería preguntar es, digamos, si tenemos que seguir esa secuencia que usted nos da, digamos, en las tareas que tenemos que hacer cada semana. Si yo puedo, digamos, aumentar un poquito más a eso, los subtítulos, o tengo que respetar, digamos, eso era mi consulta. No, debe respetar los tópicos que se dan, porque bueno, acuérdate que es una tarea de evaluación del momento, porque después puede ser que se vaya a desarrollar más. Les decía que van a tener otros talleres donde se va a desarrollar más la investigación, pero hasta ahora lo que se les pide a ustedes es el diseño de ese trabajo. En el caso de que argumentes, no se te va a quitar el punto, porque yo vi tu trabajo, lo considero bueno, me recuerdo cuando lo califiqué, quizás hayas perdido algún punto, no sé si te faltó el índice o la portada, algo te faltó, si te perdiste algún punto, porque lo que quité de puntos fue no por el contenido, sino por la estructura, pero de cosas importantes como fue la página de presentación y el índice. Ahí estuvieron las principales dificultades. Yo pienso que tu problema de investigación, me preguntas que si puede ser en un grado específico en la universidad. Bueno, yo creo podría ser, digamos, para un departamento. Para un departamento. Para yo una pienso universidad o una carrera en específico. Yo pienso que tú tienes que analizar las características del problema. Ya. Y según las características del problema y las necesidades, es que tú enmarcas o en ese departamento, si las necesidades son en ese departamento, o si es en un grado específico de la universidad. Yo decía que entre más uno enmarca el problema, mejor es, porque a la hora de realizar las muestras, no se va. Cuando nosotros decimos la universidad o decimos el país, a veces hay investigaciones que dicen para ver el desarrollo sociocultural de Bolivia. Bueno, y para realizar una muestra es una muestra demasiado grande, una investigación demasiado grande que al final se pierde, ¿entiendes? Por eso es, entre más pequeña y más reducida es la investigación, ese problema a lo mejor se multiplica o se replica en otros lugares que después va a servir de generalización, porque cuando hago una investigación se puede generalizar a otros lugares también. Entonces yo pienso que está por ahí, a lo mejor un departamento, a lo mejor esa universidad específica, pero lo enmarcas en un año determinado. Ya.
Y última ¿Ya? consulta, doctora. Yo me fijé esta mañana que tenía la calificación ya del trabajo 1 y más tarde me Sí. fijo que ya no había, digamos, si qué habrá pasado, ¿no? Tal vez hay error en el sistema, no sé, alguna cosa, ¿no? A lo mejor el sistema, de todas maneras, ¿cómo te llamas para revisarlo? Porque yo ahora entré y todos están calificados. Dime el nombre, y es Crispín Santos Lima. Crispín Santos. Yo me fijo y si le falta la nota fue porque se fue, porque yo tenía nota. Sí, lo tenía en la mañana, pero ahorita entró, en la tarde entrado ya no estaba, digamos. Vamos a revisar después a ver qué pasó. Ya, Es muchas seguro algún gracias. problema de sistema, algún problema de sistema. Sí, yo creo que sí. Gracias, doctora. Bueno. ¿Otro estudiante? ¿Algún otro estudiante que quiera presentar una duda, preguntar algo, hacer alguna consulta sobre su tema de investigación? Hola, buenas noches. Va a disculpar que no prenda la cámara, me siento un poco delicada. Pero con respecto al tema que estoy desarrollando, no sé si es un tema de investigación, tomando en cuenta de que como docente del nivel secundario, últimamente he visto un aspecto que me ha llamado la atención, es precisamente debido a la coyuntura que estamos atravesando con esto de la pandemia, en vista de que muchas familias han perdido ya sea al papá, la mamá. Entonces, los jóvenes estudiantes han empezado a mostrar cambios en su desarrollo, tanto académico como psicológico. Es en ese sentido que el tema que he decidido abordar es el fortalecimiento de la resiliencia en estudiantes de quinto de secundaria. Prácticamente es donde con mayor fuerza se ha podido percibir esta situación. De tal manera que con el trabajo se quiera ayudar a los jóvenes a poder enfrentar esta situación de manera óptima, positiva. Es en ese sentido que también he conversado con lo que es el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil del colegio, porque mi persona trabaja en una unidad educativa privada, donde me han indicado de que sí, se podría trabajar mediante el DOBE, que lo llamamos así, este tema, ¿no? Mediante dinámicas y todo aquello. Y es ahí donde mi persona quisiera enfocarse para poder trabajar con estos adolescentes que no solamente tienden a tener este tipo de problemas, sino también sufren del bullying, decepciones amorosas, o con esto de las clases virtuales y el estar todo el tiempo encerrados, están tendiendo a tener ese tipo de dificultades. Doctora, no sé si es un tema de investigación donde mi persona se estaría enfocando. Sí, sí, yo considero que sí, las afectaciones psicológicas con el tema de la pandemia son muchas y creo que los más afectados han sido específicamente los jóvenes. Eh, en este sentido, yo sí pienso que tiene pertinencia la investigación y que es muy importante que la desarrolle de esta manera, vista así como la está planteando. Solo bueno que enfoque bien, que el problema de investigación se corresponda bien con esos objetivos que se quiere, que usted mismo está diciendo, y que al final haga una propuesta concreta. No sé si va a ser a través del diseño curricular o va a ser encaminado al trabajo social, desde el punto de vista social en el plantel. Está por ahí. Es de aspecto No social, sé. doctor. El resultado final, ¿cuál usted piensa que sea? El rendimiento académico, porque si bien han perdido un ser que realmente era un pilar dentro de su familia, tienden a Ya. tener un poco de dificultades y esa dejadez. Entonces, vamos a relacionar tanto lo social con lo académico, porque lo que se El pretende... rendimiento académico, muy bien, sí, está muy bien, muy bien. Yo creo que sí, que da perfectamente para el tema y tiene contextualización y está muy actual la temática. Gracias, doctora. ¿Otro estudiante? ¿Ya? ¿No hay más dudas entonces? Buenas noches. Buenas noches. Doctora, la cámara está un poco volcada, va a disculpar.
No, no importa. Referente al tema que estoy planteando, quería preguntarles si estamos direccionados de manera correcta. El título es La creación de un centro de apoyo estudiantil para disminuir el alto porcentaje de estudiantes que no ingresan a la universidad. Entonces, lo que se pretende es crear crear un centro de apoyo estudiantil. En la zona donde vivo son 3 colegios donde egresan los bachilleres y la verdad que es un porcentaje mínimo que ingresa a la universidad. Y los factores son mayormente factores sociales y económicos y otros que no tienen la capacidad, rinden los exámenes, pero la mayoría desaprueba porque no tienen la oportunidad de entrar a un centro de capacitación, de estudio para formarse al examen, para poder rendir el examen de ingreso. No sé si está bien direccionado a la... Sí, está más bien direccionado a la orientación vocacional de los estudiantes. Sí, más o menos va por ahí. Diríamos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es muy importante. ¿Es importante el tema para una tesis? Sí, pertinente el tema para una tesis, porque él precisamente se está hablando de la orientación vocacional de los estudiantes y la necesidad de que esos estudiantes continúen estudiando para su futuro, el futuro no solo de ellos, sino también del país, de la economía. Creo que sí, que esos egresados de los niveles de enseñanza secundaria deben estar encaminados por ahí a esa temática que usted está enfocando. Sí, va por ahí, sí. Y bueno. De todas formas, les recomiendo que elabore la idea, la elabore, la conforme, para entonces, bueno, a partir de la conformación ya de lo que es ya el problema de investigación, los objetivos, poder entonces encaminar y darle la recomendación. Elaboren todas las ideas, no se queden con ninguna. Ya les dije que yo no estoy exigiendo que ustedes ya tengan una tesis, pero que sí armen por lo menos ese diseño. ¿Para qué? Para que les facilite después poder perfeccionar esa temática, esos conocimientos, poderlos desarrollar y poderlos entonces empezar a muestrearlos, a ver si esto me sirve así o si yo tengo que cambiar para otra cosa. ¿Me entienden? Desarrollen todas las ideas que tengan, no se queden con ninguna, porque ese va a ser la victoria de su trabajo final. Yo le creo que sí, que está muy bueno su trabajo. Muy bien, gracias, doctora. Bueno. ¿Otro estudiante? ¿Alguien más? Bueno, insisto, por favor, en que todos los estudiantes suban su segunda actividad a la plataforma para que tengan no solo una calificación, sino para poder ver el avance que tiene su trabajo y poder hacerle las recomendaciones pertinentes. ¿Alguien más? ¿Juan va a decir algo? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Sí, en realidad estoy teniendo un poco de dificultades. Primero uno por la conexión que cada rato se corta y se sale la señal, tengo que ingresar de nuevo. Y por eso es que parte no estoy entendiendo. A pesar de los videos que ha subido, tengo que verlo, eso, revisarlo para poder entender. Pero bueno, vamos ahí adelante, por eso he presentado un poco con retraso mi actividad. He subido recién hoy en la mañana. No sé, no creo que lo haya visto todavía para que me guíe y oriente. Pero aún así... Sí, ya la vi. Bueno, yo trabajo soy de Santa Cruz, trabajo en la Escuela Superior de Formación de Maestros, en Enrique Finó. Y trabajo ahí 3 años. Entonces lo que he visto ahí de que como es una institución igual de educación superior, porque salen licenciados ahí los que ingresan, pero
no he visto que hayan escrito algún libro, por un lado. Por otro lado, yo me encargo de revisar los trabajos de investigación que ellos hacen y he encontrado muchas dificultades y falencias en cuanto a la escritura, la redacción, la sintaxis, etcétera. Entonces, por eso que yo estoy proponiendo la lectura y escritura, un bastón para estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros. No sé si estoy bien encaminado o no. Sí, yo creo que Quería que sí, me yo creo que oriente aquí. sí. Creo que Si la bien es escritura y la cierto, redacción, conozco, sí, la, el modelo de investigación de la Escuela Superior de Formación de Maestros está basado en el modelo educativo sociocomunitario productivo. Entonces varía, digamos, como un 50 a 60% tiene diferencia con la investigación del cual usted nos está compartiendo, del cual habla Sampieri, etcétera. Entonces, por eso para mí también hay un poco de dificultades con relación al, al seguimiento para hacer el trabajo, digamos, ¿no? Por ejemplo, en este el segundo trabajo que no he asignado está siendo un poco más complicado para mí. Uno, por el hecho de que la clase anterior se me cortó como 3 veces y al final ya no ingresé porque me perdí, digamos. Ahora igual ya se cortó y se salió, digamos, la señal. Tuve que ingresar de nuevo como unas 3 veces ya hasta el momento. Pero como necesito aprender, así que me mantengo aquí. Bueno, doctora, me gustaría que lo lea el trabajo que he subido y me ayude en ese sentido para que me vaya encaminando adecuada y correctamente para tener un trabajo final después. ya, yo lo vi, le digo que yo lo vi, lo revisé. Lo que creo es que le faltó algo, le faltó el índice, o le faltó la carátula, algo le faltó, no recuerdo bien porque califiqué de última hora 3 trabajos. Sí, como no coloqué, la verdad no coloqué el índice porque creí que el índice se coloca al final, por eso no lo había colocado. Bueno, si es necesario colocarlo, ya en este segundo trabajo Pero lo voy se pide para la estructura de y entonces como se pide hay que cumplir con la metodología de lo que está Muy seguido bien, en el plan. muy bien, doctora. Entonces, yo le decía que considero que el tema es muy pertinente, porque sí existen muchos profesionales, pero muchos que agarramos un trabajo de investigación para revisarlo y hay problemas de acentuación, problemas a pesar de los medios de computación que nos dan una herramienta para nosotros poder subsanar inclusive esos errores, pero así todo nos entregan con errores ortográficos, no están redactados en tercera persona, hay errores gramaticales y guiones a final del renglón, que quiere decir que el estudiante cortó de un lugar y lo pegó y después no lo rectificó. Son problemas también que se enfocan desde el punto de vista de la redacción. Entonces sí creo que es mucha la pertinencia que tiene en este caso la escritura y la redacción para los estudiantes y creo que el trabajo sí tiene para un trabajo de investigación. Y por esa parte creo que está bien enfocado. De todas formas, todas las presentaciones van a ser subidas a la plataforma. Si necesita algo que no le suban directamente, usted me escribe privado y yo se lo mando por WhatsApp a su teléfono. Voy a tomarle en cuenta, doctora. Gracias. Ya. ¿Alguien más? Ya, entonces vamos a ver la temática. Vamos a insistir primero en algunas cosas que quería recalcar. Vamos a subir la presentación aquí un momentico.
¿Se ve? ¿Se ve? No, no, doctorita. No se ve, doctora. Vamos, ya, vamos a volver a... No, ¿Y ahora? ¿No? ¿Qué está pasando? no, todavía. Buenas noches, licenciada. Le habla el ingeniero Betancourt. ¿No puede compartir la Sí. pantalla? Vamos a ver ahora si ya puede cerrar la... A ver. Un momentico, déjame... Así para que le ayude. Sí, a ver si ya ahora se quiere compartir. Sí, ahora ya está compartiendo. Ya. ¿Ya? Sí, está compartiendo pantalla, licenciada. Ya, gracias. Bueno, vamos a ver en el tema los criterios de clasificación de las investigaciones. Vamos a ver la importancia de las investigaciones y cómo nos ayuda a mejorar el estudio, porque precisamente nos va a permitir establecer contactos con la realidad a fin de que nosotros la conozcamos mejor. Va a constituir un estímulo para la actividad intelectual creadora y ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de las diferentes soluciones que le vamos a poder dar a un problema determinado. Además de que contribuye al proceso de esa lectura crítica y al criterio de clasificación de las investigaciones, va a depender en gran medida a orientar el tipo de estudio que nosotros vamos a realizar. En ese sentido, el desarrollo del tema en una investigación es un proceso mediante la aplicación del método científico que nos va a permitir, nos va a procurar obtener una información relevante, una información fidedigna para entender y verificar, así como también corregir o aplicar ese conocimiento. El desarrollo del tema posee una serie de pasos para lograr el objetivo. Tiene como base el método científico. Y para todo tipo de investigación hay un proceso y hay unos objetivos precisos, tanto un objetivo general como los objetivos específicos para todos los procesos de desarrollo de esa investigación.
La finalidad de ese desarrollo del tema va a ser formular nuevas teorías de la investigación. O sea, la investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos va a permitir establecer el contacto con esa realidad a fin de que la conozcamos mejor, y la finalidad radica en formular nuevas teorías buscadas por nosotros y modificar ya las existentes. O sea, cuando tenemos la oportunidad de desarrollar una investigación, nos vamos a apoyar en todas esas teorías anteriores, las vamos a utilizar como herramientas básicas para nuestra investigación, pero las vamos a poner también en función de la futura investigación para darle esa seriedad, esa pertinencia a la investigación que nosotros estamos desarrollando. Los elementos de la investigación fundamentales está el sujeto. El sujeto de la investigación es la persona que el que desarrolla la actividad, o sea, el investigador. El objeto es lo que yo indago, o sea, la materia o el tema de investigación en este caso. El medio, lo que se requiere para llevar a cabo esa actividad, es decir, todo el conjunto de técnicas, el conjunto de métodos adecuados que yo tengo que desarrollar en todo ese proceso de investigación. Y el fin es lo que perseguimos, los propósitos de la actividad, de la búsqueda de esa información, que radica fundamentalmente ya en la solución de ese problema de investigación, de esa problemática que yo me estoy planteando. Vamos a insistir en las técnicas. En las obras de metodología se utilizan los conceptos de métodos, técnicas y metodología. Es muy importante. Les decía en la clase anterior que la metodología de la investigación tiene mucha cantidad de conceptos. Por eso es que hay que tratar de estudiarlos todos, valorarlos todos y que nosotros tengamos el sentido de cada uno de ellos. Con cierta frecuencia, a veces estos términos se utilizan como si fueran sinónimos, cuando en realidad no lo son. Por eso es conveniente intentar distinguirlos, aunque sea en el nivel teórico, antes de que nosotros ya profundicemos, nos adentremos en esa investigación. Un método va a ser el camino para llegar a un fin. Los métodos de investigación constituyen el camino para llegar ¿a qué? Al conocimiento científico. Son un procedimiento o un conjunto de procedimientos que sirven de instrumento para alcanzar esos fines de mi investigación. Las técnicas que yo utilizo son medios auxiliares que concurren para la misma finalidad. Las técnicas van a ser particulares, mientras que el método es general. Dentro de un método yo puedo utilizar diversas técnicas de investigación, que también lo explicamos con anterioridad. La metodología va a ser la descripción y el análisis de los métodos. La metodología de la investigación se refiere, por tanto, al estudio de esos métodos de investigación. En palabras de Astis Vera, la metodología es el estudio analítico y crítico de los métodos de investigación y de prueba, que incluye la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación. A la metodología le va a interesar más el proceso de investigación que su resultado. Y en el proceso de investigación hay o cabe varios enfoques. Vamos a ver los diferentes enfoques de esa investigación, que ahora lo vamos a dar como concepto. Después, les decía que en otros módulos se va a seguir profundizando en ello y vamos a ir adentrándonos un poco más a esa metodología de la investigación. Criterios de clasificación de la investigación. Tenemos, según el paradigma de investigación, tenemos que pueden ser
la investigación puede ser cuantitativa, puede ser cualitativa o puede ser mixta. La mixta es la que incluye tanto el paradigma cuantitativo como el paradigma cualitativo. Y después vamos a adentrarnos un poquito en esto y vamos a hablar un poquito más de lo que es esos paradigmas cualitativos. También, según la finalidad de la investigación, va a ser fundamental, teórico pura y aplicada. Y según su dimensión cronológica, histórica, descriptiva y experimental. Según los paradigmas de la investigación, el paradigma cuantitativo, este tipo de investigación concibe el objeto de estudio como externo en un intento de lograr la máxima objetividad. Su concepción de la realidad social coincide con la perspectiva positivista. Es una investigación normativa cuyo objetivo está precisamente en conseguir leyes generales. ¿Referidas a qué? Referidas a la temática o al tema de investigación en cuestión. Es una investigación nomotética. Nomotética se refiere al objeto de estudio que conforma una clase. Por ello los casos se eligen para estudiar una o algunas variables. Y va a tener características similares. Es aquella también, la metodología de la investigación cuantitativa, es aquella que utiliza predominantemente información de tipo cuantitativo directo. En la recogida de datos se suele aplicar test, pruebas objetivas y otros instrumentos que nos da medidas sistemáticas. Es característica relevante la aplicación de las estadísticas en el análisis de datos. O sea, vamos a aplicar métodos estadísticos en el análisis de esos datos de la investigación, en el análisis de esas muestras que vamos a ir llevando a cabo a través de los diferentes procesos de la investigación. Según los paradigmas de la investigación, el paradigma cuantitativo es la estrategia metodológica cuantitativa está vinculada al enfoque positivista de la ciencia y sirve principalmente sus números y sus métodos estadísticos. O sea, es relevante en ella que se va a aparecer a través de números y métodos estadísticos. O sea, se van a utilizar esos métodos estadísticos en la metodología cuantitativa. Y después vamos a ver también algunas características, en otra parte vamos a ver algunas características propias del paradigma cuantitativo, cuánto es que se tiene que hacer referido también con el marco teórico, cuándo hay que insertarlo, cuándo no. Según los paradigmas de la investigación cualitativa es una investigación desde dentro, que supone una preponderancia de lo individual y lo subjetivo. Su concepción de la realidad social entra en la perspectiva humanística. Es una investigación interpretativa, referida propiamente al individuo, a lo particular. Por lo tanto, tiene carácter ideográfico. Carácter ideográfico es un estudio basado en describir entidades únicas que terminen en descripciones diferenciadoras y frecuentemente no generalizables. Trata lo que es único en un individuo determinado. Es aquella que percibe describir sucesos complejos en un medio natural con información preferentemente cualitativa. Y la investigación cualitativa, esa la vamos a ir desarrollando, la vamos a desarrollar en el marco teórico, que después lo vamos a ver de conjunto en todo el proceso de la investigación. Según los paradigmas de la investigación, esa estrategia metodológica cualitativa está vinculada al enfoque hermenéutico crítico, que se sirve principalmente para todo lo que es los discursos, las percepciones, las vivencias, las experiencias de esa investigación. Según la finalidad de la investigación de nuevos conocimientos, con el objetivo de aumentar la teoría, despreocupándose de las aplicaciones prácticas que se pueden derivar, es la que se apoya en el contexto teórico. Su propósito fundamental es desarrollar nuevas teorías mediante precisamente el descubrimiento de nuevos
principios de la investigación. Según la finalidad, la fundamental, en este tipo de investigación las conclusiones se hacen extensivas a una población superior, muy superior a la muestra de los sujetos observados. Es una investigación orientada a conclusiones. Y el objetivo está en aumentar el conocimiento teórico. Suele ser preferentemente investigación pura, básica. Fundamentalmente crea nuevas teorías o modificando las que ya existen. Investiga leyes e investiga principios. La aplicada, o sea, la investigación aplicada está encaminada a la resolución de problemas prácticos con un margen de generalización limitado. Su propósito es realizar aportes al conocimiento científico, es secundario. O sea, el propósito de realizar esos aportes al conocimiento científico es secundario. Por ejemplo, determinar la mejor forma de enseñar a leer. Es la utilización de conocimiento en la práctica para poderlos aplicar, en la mayoría de los casos, en provecho de quién, de la sociedad. La investigación histórica, como su nombre lo indica, describe fenómenos que acontecieron en el pasado. La fuente básica de información son los documentos. Es un tipo especial de investigación descriptiva. Utiliza fundamentalmente la metodología cualitativa. Este tipo de investigación se relaciona no con la historia, también con el derecho, también se relaciona con las ciencias naturales, la medicina o cualquier otra disciplina de carácter científico. La investigación descriptiva nos va a describir los fenómenos tal y cual aparecen en la actualidad. Dentro de esta categoría hay un gran campo de variedades. Se incluyen los estudios de desarrollo, los estudios de caso, los correlacionales y otros. Por otra parte, según la temporalización, pueden ser longitudinales o transversales. Según que la naturaleza de los datos recogidos, se puede aplicar análisis cualitativos o análisis cuantitativos. Según la dimensión cronológica de la investigación experimental, este tipo de investigación predice lo que ocurriría si se introdujeran algunas modificaciones en las condiciones actuales. Utiliza el razonamiento hipotético deductivo con metodología cuantitativa. Los experimentos pueden ser de campo o también pueden ser de laboratorio. Los aspectos esenciales de este tipo de investigación son el diseño experimental y la representatividad de la naturaleza de los diferentes sujetos. Se presenta mediante la manipulación en condiciones rigurosamente controladas de una variable experimental no comprobada, o sea, con el fin de describir con qué modo o por qué causa. Y se produce una situación o acontecimiento en particular. En este sentido, vamos a profundizar ahora, que les decía, en lo que es la investigación cuantitativa y cualitativa. Pero vamos a hablar primeramente aquí en este, según el paradigma de investigación, vamos a hablar un poco de los marcos teóricos, o sea, de la importancia de la investigación y de sus marcos teóricos. Podríamos decir que el marco teórico es una de las partes fundamentales que tiene la tesis. O sea, el marco teórico y la actividad de lo que es la revisión de la literatura. Y juega el marco teórico en el enfoque cuantitativo y cualitativo y mixto, juega un papel preponderante. Habíamos dicho también en clases anteriores que toda investigación, sin importar el tipo de problema de investigación que se requiere, requería de una minuciosa revisión
de toda la literatura y del desarrollo de una perspectiva teórica, de un marco teórico específico, y que ese marco teórico esté acorde con el planteamiento del problema. Ahora bien, en el enfoque cuantitativo, el marco teórico es fundamental, pero no solo es fundamental, sino que no podemos pasar a las siguientes etapas del proceso hasta que no tenemos un marco teórico adecuado. Es decir, no podemos establecer hipótesis, no podemos muestrear y mucho menos recolectar y analizar datos hasta que el marco teórico no se encuentra perfectamente estructurado. Tiene preferencias relevantes y que están relacionadas directamente con nuestro problema de investigación. Y como habíamos dicho, el planteamiento del problema se vuelve a evaluar después de la revisión de esa literatura y la construcción de ese marco teórico. Se afina ese planteamiento y ahora sí, una vez que se perfila, procedemos al resto de las etapas. Insisto en el enfoque cuantitativo, donde ese marco teórico es una guía para el resto del proceso de investigación que estamos desarrollando. Y al final, cuando nosotros ya tenemos los resultados, el marco teórico vuelve a tener un papel preponderante. ¿Por qué? Porque los resultados los vamos a comparar, los contrastamos contra ese marco teórico para ver en primer lugar si los resultados concretos del estudio que llevamos a cabo son consistentes o no con los que otros investigadores han desarrollado y han encontrado previamente. Hay entonces un papel antes de la implementación de la investigación en sus fases operativas, los muestreos, los establecimientos de diseño, la recolección y los análisis de los datos. Y también hay otra función, que es la de contrastar nuestros resultados contra el conocimiento disponible que va a estar estructurado en ese marco teórico. Volvemos entonces, una vez tenemos logrado esto, volvemos a comparar y vemos si además consistentemente esos resultados están en correspondencia con los resultados previos. ¿Y qué nuevas aportaciones podemos hacer? ¿Y qué nuevos rumbos o qué nuevos caminos podemos trazarnos o podemos prefigurarnos con nuestros resultados para que se siga estudiando la pertinencia de ese problema de investigación? Y lógicamente siga la comunidad científica avanzando en esos conocimientos que yo he desarrollado. En el entendimiento del problema de investigación, se sigan respondiendo las preguntas de investigación y sigan a la vez estableciéndose nuevos objetivos y sigan surgiendo nuevas investigaciones al respecto. Por eso es tan importante que el marco teórico en esa investigación cuantitativa nos sirve de guía, nos sirve de contraste con el resto de los procesos de la investigación. En el enfoque cualitativo, el marco teórico también es muy necesario, también es muy importante. Siempre hay que revisar en todas las investigaciones que nosotros vamos a realizar, siempre tenemos que revisar el pasado. ¿Para qué? Para entender el presente y lógicamente para podernos prefigurar el futuro o podernos planificar de cierta medida el futuro, porque el futuro no se puede planificar, pero bueno, de cierta medida podernos prefigurar ese futuro. Pero la investigación cualitativa, al mismo tiempo en que nosotros revisamos la literatura, nos encontramos con el fenómeno de estudio, con el contexto en el cual vamos a realizar ese estudio, esa investigación. Es una diferencia marcada entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Insisto,
en que ambos marcos teóricos son fundamentales. En un caso me sirve ¿para qué? Para guiar el resto del estudio. Y en el otro, en la investigación cualitativa, ya nos enfrentamos directamente en sí mismo con el problema de investigación. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar las preocupaciones de los jóvenes universitarios de cualquier carrera hacia el futuro. Por ejemplo, los que van a egresar y están preocupados, ¿dónde van a conseguir el empleo? Y estoy haciendo un estudio al respecto de carácter, o sea, declaré que es un estudio de carácter cualitativo. Yo reviso mi literatura específica sobre las preocupaciones de esos jóvenes que se van a egresar acerca de su futura vida laboral, las preocupaciones que tienen, de que en un momento determinado puedan o no tener una oferta laboral, pero al mismo tiempo yo empiezo a entrevistar a algunos de los jóvenes de esa muestra que yo voy a seleccionar. ¿Para qué? Para ir enriqueciendo ese marco teórico mío, junto con mi primer acercamiento al campo, con mi fenómeno propiamente de estudio o las preocupaciones, y voy integrando esa investigación que voy realizando, por un lado, de conocimientos anteriores y por otro lado, de mi propia investigación que yo estoy desarrollando. El resto del proceso de investigación sigue adelante y al final, en el estudio cualitativo, al igual que en el cuantitativo, el marco teórico me sirve para ver dónde van a encajar mis resultados del conocimiento que está disponible y también para contrastar mis resultados contra esos conocimientos previos y ver qué aportes hizo mi investigación cualitativa y qué nuevos rumbos debe tomar el estudio. O sea, qué nuevo rumbo yo puedo plantearme para mejorar o para seguir por ese mismo rumbo que ya yo tracé mi investigación. En el caso de las investigaciones mixtas, es fundamental también que el marco teórico contenga referencias también relevantes, que pueden ser desde el punto de vista cuantitativas o pueden ser desde el punto de vista cualitativo, pero sobre todo que contengan investigaciones mixtas, si es que las hay. Y el marco teórico para la parte cuantitativa del estudio teórico mixto nos va a servir ¿para qué? Habíamos dicho, para ir guiando todo el proceso. Y en la parte cualitativa, para ir confrontando, para ir integrando todo lo que yo voy observando en el campo de mi investigación. Y al final, ese marco teórico me sirve para mezclar toda la información, tanto cuantitativa como cualitativa, recordando que los métodos mixtos no solo implican recolectar datos cuantitativos y cualitativos, sino integrarlos. O sea que yo no puedo dividir mi investigación en dos. Por aquí voy a llevar la parte de los datos cuantitativos y por aquí voy a hacer la investigación cualitativa. No, sino que tienen que ir entrelazados, tienen que ir estrechamente unidos. ¿Para qué? Para yo contrastarlos, para integrarlos, para fundirlos, para analizarlos holísticamente en conjunto. Y de ahí entonces derivo al final el marco teórico otra vez, es contrastado con los resultados de mi estudio ya específico. Sin marco teórico, señores, ignoro lo que se ha hecho en el pasado. No tengo ni idea. Por eso es tan importante, porque es un marco de qué, es un marco de referencia, es una guía y me va a servir para qué, para afinar, hasta para elegir cómo medir las variables, qué indicadores voy a tomar, qué preguntas en un cuestionario voy a realizar y cómo llevar a cabo un focus group, por ejemplo. También me va a servir para ver cómo interpretar los análisis de cualquier disciplina. De ahí la importancia que tienen los marcos teóricos. Los marcos teóricos dan la continuidad al conocimiento
Sin ellos simplemente los estudios se verían aislados y ellos son importantes para todas las comunidades científicas en cualquier campo de que hablemos, o sea, en química, en física, en ciencias sociales, en ciencias administrativas, en arquitectura, en cualquiera de las ingenierías. El marco teórico es importante porque no solo enmarca nuestro estudio, sino que nos sirve para confrontar, nos guía y nos confronta la investigación y nos va diciendo cómo vamos en el conocimiento de ese problema que nosotros estamos investigando. Si alguien, por ejemplo, quisiera hacer una investigación sobre el impacto de un nuevo virus, sería muy útil y necesario para entender y llevar a cabo su investigación, revisar lógicamente estudios previos de esas investigaciones, de otros virus. Así que le decimos que es ineludible que llevemos a cabo una buena revisión literaria y desarrollemos una buena perspectiva de la investigación. O sea, la perspectiva desde el punto de vista cuantitativo, si la declaro cuantitativa, desde el punto de vista cualitativo, si la declaro cualitativa, o investigación simplemente mixta y un marco teórico adecuado con el estudio que yo me estoy presentando. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien que tenga alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿No hay dudas? Porque se me quedan tan calladitos. Doctora, una pregunta. Sí. ¿Es lo mismo el marco teórico con el marco conceptual? Sí, es lo mismo el marco teórico con el marco conceptual, porque el marco teórico incluye todas las referencias conceptuales, todos los diferentes conceptos que yo voy a trabajar en mi investigación. O sea, el marco conceptual está dentro de ese marco teórico. Vamos a ver aquí. ¿Se entiende? Todos mis conceptos que yo voy a abordar de las variables de mi investigación van a estar incluidos en mi marco teórico, o sea, como conceptos dentro de mi marco teórico. Doctora, una pregunta. Sí. Ahora, el marco teórico, ¿podemos dar los lineamientos que vamos a investigar en el marco teórico o tenemos que desarrollar el marco teórico? No, van a dar los lineamientos. Ustedes no pueden tener, porque por ejemplo, el que me va a desarrollar marco teórico, una investigación cuantitativa pura, que hasta ahora no he visto, no creo que haya visto investigaciones cuantitativas puras, pero bueno, la investigación cualitativa, el marco teórico lo podemos ir elaborando a su vez, como explicaba, y en la investigación cuantitativa elaboramos primero el marco teórico para después poder adecuarlo hacia los demás aspectos, o sea, los demás procesos de la investigación. Pero no es necesario, porque como les decía, ustedes están empezando. Lo que estamos haciendo son los diseños. Inclusive después profundamente van a estudiar más profundamente todos estos temas. Y les decía también que el libro de Saint-Pierre explica todo muy bien de los paradigmas cuantitativos y cualitativos de la investigación, así como los paradigmas mixtos. Se lo pueden leer. Entre más ustedes lean de todos los aspectos, de todos los conceptos de estos paradigmas, según la finalidad de cada cual, se van a ir interiorizando y se van a ir representando. Son muchos conceptos, pero después verán que se va a hacer fácil, que a la hora de representarlos en su tesis es más la cantidad de conceptos que en realidad el trabajo que ustedes van a desarrollar con todos. O sea que es una idea, no es, ustedes no me pueden presentar un marco teórico ahora porque lógicamente no tienen un avance en su investigación. ¿Correcto? ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Gracias, doctora.
De todas formas, vamos a cerrar aquí. Vamos a hablar entonces de la guía para la tarea del perfil número 3. La tarea del perfil número 3 la tienen ustedes subida, que se les subió la actividad que les va a corresponder hacer la tercera semana. ¿De qué forma se las puedo subir para visualizarse? Aquí, vamos aquí arriba. Ya. ¿Se ve? ¿Se visualiza bien? No se ve nada. No se ve, un momentico. Vamos a ver otra vez, vamos a verlo así. Doctora, ¿Sí? mientras arregla su problema técnico, ¿le puedo pedir un Sí. favor en representación de todos mis compañeros? ¿Sí? ¿Sabe qué, doctora? Yo estoy muy preocupado de la tarea 2. No he podido dormir. ¿Por qué? Porque el tema de la metodología, yo sé que usted quiere los lineamientos básicos, pero el proyectar un tema de tesis a nivel de magíster conlleva una dedicación un poco más puntual. Ya no es una tesis de licenciatura y no se puede hacer. No me gusta hacerlo muy a la ligera. He estado leyendo Hernández y Sampier y la metodología esta mexicana que me pasó de la metodología jurídica, ¿ya? Porque yo estoy queriendo proponer como tesis la implementación en la malla curricular de la carrera de Derecho de la materia de deontología y ética jurídica en la Universidad Pública del Alto. Sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Yo soy de la Universidad Católica de La Paz, Bolivia. Y en la Universidad Católica de La Paz, por el tema de ser una universidad católica, he llevado deontología y ética jurídica. La Universidad Salesiana de La Paz también tiene esa materia, y la Universidad Mayor de San Andrés también tiene esa materia, deontología jurídica, y no tiene la Universidad Pública del Alto. ¿Ok? Sí. Me parece que es muy interesante el tema porque quiero enfocar desde el tema de responsabilidad social de las universidades. Porque la universidad no solo tiene que impartir conocimiento en una búsqueda de calidad, una calidad de conocimiento y práctica, sino también tiene que buscar la calidez del servicio a la sociedad por intermedio del fortalecimiento de valores éticos y valores del abogado.
¿me entiende? Y Correcto. eso establece como un fin la responsabilidad social de la universidad, porque la universidad refleja su responsabilidad en la sociedad. Entonces yo veo, y eso es lo que quiero proponer, y estoy en un dilema de hacer una descriptiva cualitativa o una descriptiva cualitativa y propositiva, porque al final la introducción es a la malla curricular. He visto como técnicas de investigación, tal como lo señala Hernández y Sampieri, las entrevistas estructuradas y no estructuradas. Y también ese sería más o menos el ámbito exploratorio de recolección de información para mí en el trabajo de campo, porque en el trabajo en el marco teórico, sí existe doctrina, legislación y existe fundamentación técnico-legal del por qué tiene que incluirse esa materia en la malla curricular. Pero en el tema del aspecto del trabajo de campo, y hace una entrevista estructurada o no estructurada, conlleva una gran cosa. Lo que conlleva es que el investigador vaya al campo a recolectar información, y ahora en la actualidad no vamos a poder hacer eso por el tema de la pandemia, porque en una entrevista no estructurada, la diferencia con la entrevista estructurada es que responde a un cuestionario, dice Hernández y Sampieri, ¿verdad? La entrevista estructurada a un cuestionario, y la entrevista no estructurada es más o menos una charla que se tiene con el entrevistado. Así lo dice Hernández y Sampieri. Entonces, ¿sabe qué, doctora? No sé si nos puede dar un poco más de tiempo para presentar la tarea 2. Y por lo que he estado escuchando con mis compañeros, hay muchos también que estamos en la duda del tema de elegir el tema del método de investigación. Incluso algunos no la tenemos muy clara también la pregunta de investigación. Entonces, no sé si habría esa posibilidad, doctora, de ¿Y a podernos dar a qué le tiene clase. miedo? ¿A escribir lo que me ha dicho? No, lo Porque que lo que pasa me ha es que es bastante información, doctora. Mire, ya voy más o menos unas 20 hojas. O sea, pero, pero es y que ya lo estoy puede hacer, desarrollando yo prácticamente. sí, pero yo digo que lo puede hacer muy escuetamente, que lo que nosotros más bien, no es para calificar, no es para dar una nota, sino es para tener una idea, porque ustedes tienen que evaluarse. Si no se entrega la actividad, no se evalúa. Y Ajá. ustedes aquí en la mente lo tienen reflejado lo que van a hacer. Quiere decir que ustedes pueden en 2, 3 cuartillas, no tiene que ser extenso, la esencia de lo que ustedes quieren hacer, que contemple el problema de investigación, los objetivos generales, la hipótesis, el método. Muy bien, usted ha planteado los métodos de investigación que va a utilizar, muy bien, muy correcto. ¿Qué puede ser que suceda? Que uno de ellos después lo deseche porque no le es muy conveniente para la investigación, o que agarre uno que le va a servir mejor. Lo puede hacer sin ningún tipo de problema, pero por lo menos hay una idea de lo que se está trabajando, de lo que se quiere. Ok. Entonces, ustedes si tienen alguna dificultad, ustedes piden una ampliación. En la tarea anterior se le dio una ampliación al término. Yo estuve calificando trabajos hasta hoy, hasta ahorita. Ahorita yo califiqué 3 últimos trabajos que me llegaron. No hay ningún tipo de problema. Yo estoy en la mejor disposición de ayudarlo. Cualquier consulta que usted quiera realizar en lo personal, me escribe al privado que lo vemos. Gracias, Y doctora. así para Entonces, todos los estudiantes de la misma manera. por favor, yo le voy a tomar la palabra entonces en el sentido de que nos va a dar una ampliación para la segunda tarea. Por favor, doctora, porque no es justificativo, pero tenemos una actividad principal y estamos sobre eso también, doctorita, y por favor, nos podría ampliar el tema de la segunda evaluación. Ya lo vamos a consultar con la coordinadora metodológica para explicarle la situación. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Bueno, se ve la actividad, la tercera actividad. ¿Se ve? No, doctor. Todavía no. No se ve. ¿Qué cosa es lo que está pasando?
Vamos aquí, a ver. Vamos a cerrarlo todo. Abrir ese perfil y hacerlo. Sabemos lo que está pasando hoy porque él no quiere subir la... Ya. Bueno, la tercera actividad que ustedes van a desarrollar que aparece, nosotros se la subimos ya, está en plataforma, es referida a la operacionalización de las variables. O sea, en la tabla 1, hay una estructura de las dimensiones de las variables y de las unidades de observación. La tabla tiene una muestra de cómo van a desarrollar la operacionalización de sus variables. Tiene un ejemplo de una hipótesis, donde la hipótesis es la aplicación de estrategias motivacionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la ayuda a la disminución de la deserción universitaria de los estudiantes del primer al tercer semestre de la carrera de medicina de la Universidad Privada Fran Tamayo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ese ejemplo nosotros lo habíamos trabajado en el primer encuentro. Ahí ustedes, en la variable que van a determinar de su investigación, van a determinar cuál es su variable independiente y cuál es su variable dependiente. En el ejemplo concreto en que le doy, para que ustedes puedan apoyarse para hacer el suyo, la variable independiente son las estrategias motivacionales y la dependiente es la deserción universitaria. Recuerden que la variable independiente es aquella que no depende del sujeto en sí mismo. O sea, es totalmente independiente. Y la variable dependiente es la que sí depende del objeto de estudio. La definición de las estrategias motivacionales, el resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo rodea, debe existir una interacción entre el individuo y esa situación que esté viviendo en ese momento. El resultado arrojado por esa interacción es lo que se va a permitir que el individuo esté o no motivado. Y en la variable dependiente, que es la deserción universitaria, el concepto que nos planteamos, el término de deserción, en el sistema educativo se refiere al abandono prematuro de un programa de estudio antes de alcanzar el título, de carácter temporal o parcial, permanente o definitivo, y si este es de carácter voluntario o es de carácter forzoso. Pero a su vez, esas variables van a tener sus dimensiones. O sea, yo me planteé que en la variable mía de estrategias motivacionales, yo tengo 3 dimensiones, donde incluyo la calidad de las estrategias de aprendizaje, el nivel de participación y la calidad de las relaciones humanas. Y a su vez, me trazo mis indicadores para cada una de mis dimensiones. Digo que para calidad de las estrategias de aprendizaje, mi indicador sería motivación interna y motivación externa. O sea, donde participa la motivación que yo internamente y externamente pueda tener para el aprendizaje, para estar o no en la universidad.
El nivel de participación, ahí mi indicador es nivel de asistencia, realización de actividades, perseverancia y compromiso en las actividades. Y en la otra dimensión, que es calidad y relaciones humanas, empatía y colaboración constante, interés y motivación permanente. Y en el caso de mi variable independiente, de mi variable dependiente, que es la deserción universitaria, tenemos que las dimensiones serían igualmente 3, el nivel de asistencia, el rendimiento académico y el nivel de compromiso vocacional. Y a su vez, ellas desarrollarían los indicadores. Los indicadores, ¿cuáles serían? Frecuencia de asistencia a clase, cumplimiento de las actividades, retención de los aprendizajes, responde con rapidez y fluidez y aplicación de esos aprendizajes, así como la vocación definida. Ese ejemplo está anterior al modelo que ustedes tienen que desarrollar su actividad. Ya tienen el modelo hecho y todo, simplemente es colocar su hipótesis, colocar sus dos variables, la definición que ustedes le dan a cada una de ellas y ubicar cuáles son las dimensiones que van a trabajar de la variable independiente y cuáles son las dimensiones que van a trabajar de la variable dependiente, así como los indicadores de cada una de esas dimensiones. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? El otro día yo les expliqué también la operacionalización de dos ejemplos. Ahora retomé uno de esos ejemplos y los puse en ese gráfico anterior que ustedes van, ese cuadro anterior que ustedes van a llenar. Ya tienen el cuadro preparado y todo para hacer su actividad. ¿Alguna duda? ¿Alguien que piense que no lo va a poder hacer? Yo creo que sí, porque ustedes tienen bien definidas cuáles son sus variables. ¿Alguna duda? Bueno, miren, quería decirle además que para el próximo encuentro yo les pido que desarrollen la actividad, desarrollen ese marco, ese diseño, hagan ese diseño, aunque no sea completo, porque es imposible, como hablábamos ahorita, ustedes hagan un marco teórico completo, porque ustedes no van a defender un trabajo de tesis. Lo que tienen que tener es el diseño. ¿Para qué? Con el objetivo de que todo el mundo participe. Es importante la participación de la próxima clase. Se dé una idea. ¿Para qué? Para aportarle las sugerencias, para decir esto debe ser así o esto debe modificarlo de esta manera. Y ya cuando ustedes terminen este módulo, que lógicamente lo van a terminar y van a estar con buenos resultados, van a estar en mejores condiciones para cuando ya ustedes tengan que dar el taller número 2, donde también se va a seguir profundizando en todas estas cosas. Les decíamos que, bueno, en lo personal estamos para ayudarlo, para suministrar la información, para buscarle bibliografía si fuera necesario. Lo que sí requiere que ustedes escriban, ustedes saben, tienen las cosas aquí en su mente, que las escriban, por favor, y las vemos y las desarrollamos. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera decir algo? Ya estamos casi en tiempo. Son las 9, no nos da para más. Doctora, una preguntita. Los trabajos que tenemos que subir, el trabajo 2 y el 3, ¿tiene que ser adjuntado con la primera y el segundo y el tercero, digamos, los 3? Lo pueden hacer separado, porque son actividades independientes, pero bueno, el que lo quiera hacer unido lo puede hacer. Yo se lo voy a aceptar igual. Porque Sí. uno es un complemento del otro. Sí, así para que No tenga son, el índice todo completo, ¿no? De todas formas, en cada una de las actividades, para que no se asusten, yo les voy a evaluar lo que pide la actividad. ¿Entendieron? Sí. En el 3 es la operacionalización, yo voy a ir a la operacionalización que ustedes hicieron. En el 2 es el diseño metodológico, porque los métodos que van a utilizar, es el procedimiento, son los instrumentos, eso es lo que yo lo voy a calificar. Si está bien determinado eso, ya, no hay problema ninguno. ¿Entendieron? Bueno, creo que si no hay ninguna otra duda,
Les deseo una excelente noche y nos veremos entonces en el próximo martes para ya ir concretándolo todo porque es el último encuentro de este módulo de taller de investigación número 1. Después seguiremos con otros. ¿Ya? ¿Nadie tiene nada que decir? Bueno, buenas noches y hasta la próxima. Buenas Nos noches. podemos desconectar. Buenas noches, Buenas doctora. noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Buenas ustedes. noches. Gracias, doctora.